Cecilia Enriqueta Jubileo nació en la localidad de General Pinto, provincia de Buenos Aires, en 1946, en el seno de una familia de excelente posición económica. Allí vivía con su padre, quien murió en 1979, su madre, María Lancetti Jubileo, y sus tres hermanos varones, Raúl, Rubén y Jorge. Estudió medicina en la Universidad Nacional de Córdoba durante los años 60, época en la que militó en la izquierda como integrante de la Juventud Católica Argentina. En aquella época, Cecilia conoció a Pablo Chabrol, quien era músico. Se casaron en 1972 y viajaron a España, radicándose en Gijón. El matrimonio duró poco. Cecilia regresó a la Argentina, retomó sus estudios y en 1973 obtuvo finalmente su diploma de médica. En 1974 entró a trabajar en el Hospital Internacional Colonia Dr. Domingo Cabred y se radicó en Luján, a 80 kilómetros de Buenos Aires. Alquiló una casa en la calle Humberto Primo y un consultorio en Torres. Volviendo un poco al pasado, más exactamente en 1915, se crea la colonia neuropsiquiátrica Open Door, un asilo para enfermos mentales de régimen abierto. Los internos tenían libertad para circular libremente por el extenso previo, incluso para entrar y salir de él. Open Door significa de libre acceso, o más precisamente puerta abierta en español. La noche del 16 de junio de 1985, la doctora Jubileo llegó a la colonia Montes de Oca alrededor de las 21:30 horas, conduciendo su Renault 6 y se dirigió hacia el edificio de la Dirección y Administración. Filmó el libro de entrada y añadió su número de matrícula. Eran las 21:48 horas. Los médicos de guardia permanecían en uno de los edificios del predio, llamado Casa Médica, hasta que eran requeridos desde alguno de los pabellones de la colonia. Normalmente, otros dos médicos completaban la guardia. Por diversos motivos, no hubo otros médicos aquella noche. Esa noche, Jubileo recetó un antifebril a un paciente con bronquitis y fiebre alta. Luego firmó un acta de defunción para familiares de una interna fallecida ese día por la tarde y quienes habían venido a retirar el cuerpo. Poco después, un paciente llamado Miguel Cano, con el que la doctora tenía confianza, llegó desde el pabellón 7 requiriendo su presencia. Curiosamente, aquella noche, el conmutador telefónico de la colonia no funcionaba. Ambos recorrieron a pie los 500 metros que separaban la casa médica del pabellón 7. Los senderos estaban bien iluminados con luces de mercurio. Cumplía la diligencia, Miguel Cano acompañó a la doctora de regreso a la casa médica. Pasada la medianoche, un enfermero de apellido Novello se cruzó con Cecilia Jubileo, quien le dijo que venía del pabellón 7, donde había atendido una urticaria gigante. Sus últimos pasos conocidos fueron una charla con otro enfermero y un breve pero ríspido entredicho con la supervisora Nélida Ojuez. Cuando vaya a un pabellón, me lo comunica a mí enseguida. No se corte sola, usted me lo tiene que comunicar de inmediato. Por esta vez no la voy a percibir, empezó a reclamarle a un juez. Eso es injusto, la cortó Jubileo. Tenía que atender a un paciente y no puedo andar buscándole a usted para avisarle. Por favor, Jubileo, ocúpese de sus deberes como corresponde, insistió la supervisora. Me ocupo mucho más que usted, le retrucó la médica y siguió de largo. Pidió 3 cigarrillos para acompañar la velada leyendo y se retiró a su habitación. La colonia se despertó al día siguiente, el lunes 17 de junio, bajo el mismo manto de neblina que la tarde anterior. Seguía el mal tiempo. Fueron a buscar a Jubileo, pero el dormitorio estaba vacío y la cama sin tender. En la mesa de luz solo encontraron unos zapatos marrones con puntera beige. No estaba ni su cartera ni un pequeño bolso que siempre portaba. En el estacionamiento aún estaba el Renault 6. 2 días después, el matrimonio compuesto por Beatriz Ellinger y Julián Sequeira, colegas de la doctora Jubileo, hizo la denuncia policial por averiguación de paradero. En cambio, el director de la institución, Florencio Eliseo Sánchez, no solo no denunció la desaparición, sino que le inició a la doctora Jubileo un sumario administrativo por abandono de la guardia. A escasas horas de la desaparición de la doctora, su habitación en la casa médica, donde dormía y pasaba las horas de descanso,
fue íntegramente modificada. Por orden del director de la institución, un grupo de albañiles pintó las paredes, se cambiaron los muebles del lugar y las pertenencias de la doctora fueron retiradas. Y para cuando Beatriz Ellinger radicó la denuncia sobre la desaparición de su amiga, ya era tarde. Las evidencias se habían borrado para siempre por obra de aquella remodelación. Esas 48 horas sin que nadie la buscara fueron decisivas a la hora de investigar qué había pasado. En 1992, el mismísimo Sánchez escribió el libro llamado El desnudo de la inocencia, la verdad sobre la colonia Montes de Oca, en el que dedicó un capítulo a la desaparición de Jubileo bajo el título El caso Jubileo. En 2015 se publicó otro libro, en este caso llamado El retrato de un olvido, del periodista Matías Cambiaggi. Durante las semanas siguientes, la policía registró, con el auxilio de perros adiestrados, unas 250 hectáreas del predio de la colonia. Se revisaron todos los pabellones, incluyendo 2 que llevaban años clausurados. Se realizaron exhumaciones de cadáveres de internos en cuyas tumbas se sospechó que podría estar el cuerpo de Jubileo, pero todo sin obtener ningún resultado. El doctor Marcelo Parrilli, abogado contratado por la familia Jubileo, propuso drenar una inmensa ciénaga del predio, en la que no era infrecuente hallar el cuerpo de algún interno desaparecido, pero esto no se hizo, ya que no había fondos para el drenaje. El personal de la colonia fue interrogado minuciosamente. Nadie había visto nada. También los pacientes, aquellos lo suficientemente lúcidos para poder expresarse con coherencia, fueron interrogados. Miguel Cano, el paciente que había ido a buscar a la doctora por un caso de urticaria y la había dejado de vuelta en la casa médica, decía haber visto, mientras regresaba al pabellón 7, el furgón funerario que se llevaba el cuerpo de la paciente fallecida aquella noche, pero también declaraba haber visto un automóvil negro con las ventanas delanteras y traseras levantadas, avanzando hacia la casa médica. Sin embargo, la agencia funeraria no sabía nada de ese coche en particular. Pocos días después, una interna fue encontrada desnuda en una casilla rural, donde había sido violada y abandonada por un grupo de personas, y aseguró haber visto a la doctora atada y golpeada en aquel lugar, pero no se encontró ninguna prueba que respaldara la afirmación de la mujer. Otro hecho llamativo fue que la doctora había cargado el tanque de su Renault 6 el domingo por la tarde. Sin embargo, cuando lo revisaron ese lunes por la mañana frente a la casa médica, el tanque de combustible estaba vacío. La causa quedó a cargo del Juzgado Penal número 2 de Mercedes, desde donde se inició la investigación por la desaparición de Jubileo. De los interrogatorios al personal, nada se obtuvo. Nadie la había visto después de las 0:15 horas del 17 de junio, cuando entró a la casa médica, y tampoco la vieron irse de la colonia. 2 de las amigas más cercanas de la médica desaparecida, Beatriz Ellinger y la enfermera Mabel Tenca, declararon que Jubileo les había confiado que venía recibiendo amenazas telefónicas anónimas en su casa. Dejate de joder con la colonia o vas a ser boleta. Era la frase que se repetían ellas. Comenzó a circular entonces la versión de que Jubileo estaba a punto de denunciar una serie de delitos que se cometían en Open Door, desde el tráfico de órganos, fundamentalmente córneas, y la utilización de estos como animales en la experimentación de medicamentos. El juez Carlos Gallazo, el primer investigador del caso, no había ordenado precintar la zona ni había dictado medida alguna para preservar pruebas. Semanas después, el departamento de la médica, bajo custodia judicial, fue encontrado revuelto y varios de los allegados de Cecilia Jubileo recibieron amenazas anónimas. Durante la investigación ocurrieron diferentes hechos que hacían cambiar de rumbo al caso, como la aparición de cuerpos, lo cual era algo habitual en la colonia Montes de Oca, pero en ciertos casos tuvo relevancia debido a que se pensó que se trataba de los restos de la doctora Jubileo, como fue el caso de la difunta Mónica Villalba, pero finalmente se refutó lo creído. También hubo un grupo de personas, conocidos como los encapuchados, que tuvieron en jaque durante un tiempo la tranquilidad de la localidad de Torres, lugar de residencia de Cecilia. Allí llegaron a golpear a una anciana buscando algo en su vivienda e incluso intentaron ingresar a algunos de los sectores de la colonia Montes de Oca, donde hirieron a un guardia. En reiteradas ocasiones amenazaron a las enfermeras Realini y Mabel Tenca, ambas amigas de la doctora Jubileo. También intentaron secuestrar en la noche del 31 de diciembre de 1985 al médico Roque Vicente Caputo, quien estaba especializado en genética
era el amigo de la doctora desaparecida. Nunca quedó en claro quién eran los encapuchados o a quienes respondían, pero su accionar se desarrolló durante el periodo posterior a la desaparición de la doctora Jubileo, justo cuando se desarrollaban aquellas investigaciones. En noviembre, una cinta de mala calidad llegó a la comisaría de Luján. En ella, alguien se presentaba como la mismísima Cecilia Jubileo. Pedía que no la buscaran más, que se hallaba en un hermoso lugar, donde había encontrado la paz que tanto había buscado. Aseguraba encontrarse en un pueblo limítrofe entre Ecuador y Colombia, que había ingresado en un monasterio y que practicaba ciencias esotéricas. Mientras se peritaba la autenticidad del material, una parapsicóloga decía ver un cuerpo en el fondo de un tanque de agua, idéntico al de la colonia. El tanque fue revisado, aunque solo hallaron a un gato muerto. Algún paciente de la colonia podría haberla atacado, pero no había la menor señal de que ello hubiera ocurrido, y de haber sucedido, ¿era plausible que un enfermo mental planeara un crimen con tanta perfección? La hipótesis fue descartada rápidamente. Otra hipótesis era que había sido secuestrada para pedir un rescate, pero en su casa de la calle Humberto Primo, Cecilia guardaba $2.800, sus ahorros en una caja de maicena, más nadie había pedido un rescate. Un femicidio. Nada pudo encontrarse que pudiera conducir a explicación alguna. Todos los involucrados e involucradas soportaron la investigación sin que pudiera acusarse a nadie. Tenía que ver el tenebroso pasado del país, aún reciente, con la desaparición de la doctora Jubileo. Cecilia había militado en la izquierda en su época de estudiante universitaria, aunque su ex marido, Pablo Chabrol, no registraba antecedentes políticos. Dos de sus hermanos habían militado en el ERP y estaban en las listas de desaparecidos de la CONADEP. El ex suegro de Cecilia Jubileo, Pablo Pedro Chabrol, había molestado a los militares con incansables gestiones para averiguar por el paradero de sus dos hijos. Había sido detenido y castigado, pero la hipótesis política no prosperó. No pudo hallarse una relación entre estos sucesos y la misteriosa desaparición de Jubileo. Conforme comenzaron a espaciarse las novedades, el caso fue perdiendo espacio en los medios. 25 años después de los acontecimientos, Francisco Merino, novio de Cecilia durante 8 años y luego amigo y confidente, recuerda las veces que ella le decía que el trato a los enfermos mentales es desastroso, y recuerda la última vez que habló con ella, una semana antes de su desaparición. Allí me contó que en la colonia habían empezado a perseguirla porque quería denunciar algunas irregularidades. Me dio a entender que a los muchachos les sacaban las córneas y luego los mataban en una caldera. También hablaba de órganos, estaba muy asustada. Veníamos de la dictadura y yo le dije que no se involucrara en líos, que vivamos tranquilos, porque hay organizaciones con las que es muy difícil meterse y al que jode lo matan. Hoy Merino es camarista de la localidad de San Francisco y se arrepiente de no haberse presentado en aquel momento a declarar. La había pasado muy mal durante el proceso y sentí mucho miedo de hacerlo, se excusa. Para Julio Acedo, ex compañero de Jubileo y actual referente gremial de ATE Luján, la hipótesis de la red de tráficos de órganos no cierra en absoluto. Un órgano no es una caja de chicles que se compra en un kiosco. Para un óbito orgánico hacen falta un lugar personalizado, personal especializado y compatibilidad genética. En ningún pabellón de la colonia se puede hablar de órganos, porque sería para tirarlo a los chanchos. Marcelo Parrilli, el abogado contratado por la familia Jubileo, coincide, pero solo parcialmente. En la colonia no había capacidad quirúrgica, ni médica, ni farmacológica, ni higiénica, como para hacer absolutamente nada. Es estúpido decir que había tráfico de órganos ahí. En todo caso, era más probable que hubiera tráfico de personas. Tranquilamente podías llevarte a una persona y, al mejor estilo de un desarmadero de Warnes, sacarle los órganos a donde vos se te ocurriera sin que nadie se enterase, ya que cualquier chacarero tendría más control sobre sus gallinas que el que tenía la colonia sobre sus internos. La investigación judicial por la desaparición de Cecilia Jubileo quedó empantanada desde un principio y, más allá de los intentos por seguir las supuestas pistas que iban apareciendo, nunca se pudo avanzar. La carátula de la causa, cuyo expediente llegó a reunir más de 700 fojas, se mantuvo invariable como búsqueda de paradero, hasta que prescribió en el año 2000 y fue archivada definitivamente. Lo cierto es que, desde 1985, Cecilia sigue desaparecida. Este documental está dedicado a su memoria.
Y como siempre, si te gustó este video, te invito a dar tu like y comentar. Si sos nuevo, te invito a suscribirte activando la campanita de notificaciones para estar al día con nuevo material. Te espero en el próximo video. Hasta entonces.